El mes de diciembre entró con muchas noticias que quiero compartir con ustedes y hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en el nuevo sistema de votación para que tú escojas los líderes de tu país. Vamos con los datos. Como todos ustedes saben, One Ecosystem ha creado una comunidad a lo largo de los años. El trabajo del network marketing fue extremadamente esencial para estar en 194 países y más. Con este propósito y por la expansión que se ha hecho en muchos años a través de divulgar de boca a oído la información de la visión de la compañía, hoy nos presentan una nueva herramienta para escoger a los líderes y a los representantes de nuestro país que van a estar en contacto con la compañía para poder implementar las futuras estrategias que la compañía quiere llevar a cabo a nivel mundial. Como pueden ver, este es nuestro portal y en el centro, si le das un clic, te va a llevar al portal oneecosystem.eu, que es donde tú podrás activar tu cuenta, entrar o cambiar el password si es necesario. Es muy importante que entiendas que debes hacer el salto a la cadena de bloques de Polygon, porque cualquier cuenta o cualquier usuario que trate de entrar y no tenga sus cuentas implementadas, lamentablemente no va a poder utilizar su One en futuras transacciones. Hay un plazo que finaliza en pocos meses y es vital que hagas el salto en esta plataforma. A continuación, quiero que observen esta noticia y vamos a tratar de avanzar con los datos que ustedes necesitan para poder hacer sus primeras votaciones. Recuerden que hace poco la compañía lanzó esta información en su boletín interno dentro del sistema. En esta noticia del 19 de noviembre, la compañía anuncia que se van a efectuar las votaciones del Country Board. Y voy con ese detalle para explicarle a todos ustedes cómo es el proceso de votación. Es muy simple. Vamos a oneecosystem.eu y una vez dentro del portal vas a observar que aparece el siguiente detalle: Local Country Board. Si conoces a alguien que pueda entrar en el Country Board, te recomiendo que votes por esa persona. En este caso, en Panamá, yo tengo a una persona que va a ser el contable del Country Board local. Y su nombre de usuario es Peruro1. Una vez que tú escoges el nombre de usuario, lo seleccionas, él queda registrado como lo ves en pantalla, y lo que toca hacer, una vez que has escogido la persona que tú estás recomendando para este puesto del Country Board, lo recomendable es votar. Vamos con eso. Como pueden ver, hay dos botones. Vote with current account quiere decir que solo vas a votar por una cuenta, o votas por todas las cuentas. En este caso voy a votar por una sola cuenta porque quiero darle mi voto a diferentes personas. Voy con un solo clic, aparece el siguiente mensaje y es vital que entiendas esto. Una vez que tú le dices confirmar, no hay vuelta atrás, no puedes anular el voto. Voy a hacerlo. Le doy un clic a confirmar y si tú estás viendo este video, te voy a recomendar que nos des los votos a las diferentes personas que conforman este Country Board. Tenemos a James Lindsay, tenemos a Pedro Rueda, tenemos a Carlos Hernán Hoyos Valencia, mi persona que está allí en el puesto número 1. Pero si tú también quieres participar y ser un miembro activo, pues consigue a tus amigos
para que voten por ti y puedas sumarte a los miembros del Country Board de Panamá. Lo máximo que exige la compañía son 10 personas, de las cuales se van a escoger 7. La ventaja que vamos a tener es que ese equipo de trabajo va a estar conectado para tomar decisiones, en este caso de país. Por eso, si vas a formar parte del Country Board de Panamá, te recomiendo que no estés haciendo ninguna otra red. Concéntrate en el trabajo que vamos a desarrollar, en este caso en Panamá o en el país de los socios que están viendo este video, y que sean personas comprometidas con el proyecto. Como acaban de observar, es bastante simple poder votar. Eso sí, tienes que estar en Polygon, de lo contrario no puedes hacer la votación. Tienes que tener un módulo de educación, así sea el más simple, que es el Starter. Además de esto, tienes que tener aprobado el KYC, de lo contrario no vas a poder votar. Otro detalle importante, procura observar quiénes son los líderes que conforman el Country Board de tu país. Si conoces a alguno, le das tu voto. Lo más probable es que en países más grandes la cantidad de miembros puedan ser de 15, 20, 30 personas. Lo interesante de todo esto es que la conexión que se va a dar es directa de la compañía con el país. Y me pongo a especular. ¿Por qué la compañía está realizando eso? Como ustedes saben, hace pocos días anunciaron cambios en la estructura del corporativo. Y hay un video donde explico la noticia. Pueden buscarla también dentro del portal web de oneecosystem.eu. Y ahora se ha lanzado el sistema de votación para escoger el Country Board de cada país. Esto quiere decir que los ciudadanos de cada país van a escoger a los representantes de este Country Board. La toma de decisiones va a ser por ese equipo de trabajo para futuros proyectos, los cuales pueden ser crear una sociedad anónima con las leyes del país, configurar una sucursal de One Ecosystem dentro del país, conectar con las regulaciones del país los productos que la compañía venda a través de la activación de licencias especiales para que el One Vita pueda operar. Recuerden que en el caso de Panamá, el Ministerio de Salud tiene que dar un sello especial para que esos productos puedan circular dentro del país, porque están en una línea cosmética y por lo tanto requiere regulaciones especiales y firmas que validen que este producto es 100% seguro para la población panameña. Estas son cosas que pueden pasar una vez que se conforme el Country Board. También para dar soporte a toda la comunidad y para un montón de necesidades que la compañía requiere para poder conectar el proyecto con los ciudadanos de dicho país. Más adelante la compañía nos podrá dar más información una vez que se conformen los Country Board en cada país. Lo que les he dicho en este momento es una opinión mía como youtuber, pero puede ser que así sean las cosas. Bueno, si te ha gustado la información, por favor regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal, que es completamente gratis. Nos vemos pronto.